Buenas tardes, amigos televidentes de ese espacio, Soberanía Popular TV. Gracias por mantener la sintonía con nosotros siempre, aquí como cada viernes, pues nosotras comprometidas con aportar informaciones de interés, informaciones novedosas en todo lo que tiene que ver con el ámbito jurídico de actualidad nacional. Buenas tardes, doctora Marilis Durán. Buenas tardes, querida amiga y querido público televidente, que como cada viernes, señores, es una cita obligada. Soberanía Popular TV. De igual manera, le damos la bienvenida a nuestra queridísima compañera Sonia Uribe en esta tarde, este interesante programa. Buenas tardes, queridas amigas y compañeras. Pues para mí es un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo todas estas novedades que esta semana han representado para nuestro país, situaciones que realmente nos han puesto a meditar, a pensar, no solamente desde lo que es un punto de vista jurídico, sino personal, como seres humanos y ciudadanos, y que nos llama a mucha reflexión, doctora. Definitivamente, ha sido una semana cargada con muchos hechos de violencia que hacemos mención no solamente por la realidad que circunda, sino más bien como responsabilidad en el programa de nosotros llamar a la población a que podamos llevar los conflictos y los malos entendidos por el camino del mejor trato a los fines de evitar, porque estamos muy cargados, doctoras, con toda esta situación del rebrote del COVID, la situación de las empresas, las situaciones familiares, personales, que nadie escapa a que nuestras emociones, pues en un momento determinado, se vean alteradas. En esta semana vimos de una manera sorprendente cómo una discusión que entendemos que pudo haberse manejado de una manera diferente, pues desencadenó en una muerte en un centro comercial, en una institución a cargo de entre un cliente y un guardián. Entonces eso nos dice mucho el nivel de tolerancia que debemos desarrollar cada día a los fines de evitar hechos tan lamentables. Hoy día vemos, doctora, que por un accidente de tránsito, por un choquecito, hay una discusión, la gente sale de los vehículos alterada. Es una situación que realmente debemos salir de nuestras casas. Yo creo que primero en oración, preparados, porque la situación demanda a que realmente reflexionemos antes de expresarnos de manera deliberada, antes de ofender, antes de responder a una provocación. No existe conflicto donde hay uno que se mantiene sereno. Definitivamente hay una situación que yo pienso que se nos está escapando de las manos y es lo que, como bien señalabas, la falta de tolerancia. Estamos que con cualquier simpleza nos alteramos de una manera impresionante. Y la invitación a través de nuestro programa es que la gente entienda que la única cosa que se pierde y que no hay vuelta atrás es la vida. Entonces, estamos muy apresurados, muy presionados, llenos de una violencia impresionante, pero no valoramos ni podemos ver lo vulnerables que somos como seres humanos y que la vida se pierde en un segundo y ya simplemente no hay nada que hacer. Entonces, la invitación es, pues simplemente a entender que no ganamos nada con alterarnos. Obviamente somos seres humanos y todo, porque tenemos que hacer de manera responsable, reconocer que en algún momento determinado alguna situación nos saca de contexto, pero a la misma vez poder entender qué me está sacando de contexto y hasta dónde yo puedo llegar con una condición que realmente se me pueda ir de las manos. Estar frente a un seguridad armado, sabemos que esas personas no tienen niveles de inteligencia ni de educación a grado mínimo, vamos a decir así, y por demás son personas que están cargados de problemas. Venimos en medio de pandemia, venimos en medio de situación económica muy difícil y no es solamente para ellos, es para todos, pero hay personas que no tienen la capacidad de poder separar, estoy en mi trabajo, cualquier problema que deje en mi casa lo voy a dejar en la casa. No, simplemente se van muy cargados y entonces
pueden explotar frente a cualquier situación de provocación que ellos entiendan que le han hecho. O sea que tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. No, definitivamente la reflexión antes de irnos a la pausa es que podamos desarrollar una comunicación efectiva de respeto, de tolerancia, porque es lo que nos va a permitir, en medio de todos estos vaivenes de salud económico, sobrellevar lo que tenemos como prueba a nivel mundial, porque no es solamente de nuestro país. Señores, vamos a una pausa para cumplir con nuestros compromisos comerciales y luego continuamos con el contenido de este interesante programa. Y aquí estamos de vuelta para continuar con ustedes compartiendo informaciones de interés. Doctoras y queridas amigas, en esta semana la Suprema Corte de Justicia pues estuvo sobre el tapete una decisión con relación a las entidades bancarias. Y mucha gente vio con muchísimo beneplácito y pude escuchar incluso en medio de la comunidad jurídica y la comunidad en sentido general, ahora que los bancos van a tener que respetar. Sin embargo, muchos al leer la motivación de la decisión, pues entendían que realmente no era tan bonito como se pintaban los titulares de los periódicos de circulación nacional. A ver qué nos comparten sobre esas novedades en el sentido de hasta dónde llegará el límite de las entidades bancarias con las cuentas de los usuarios. Bueno, así fue, querida Rosy. Realmente esta fue una sentencia que dejó muchos comentarios a todos los niveles y los foros jurídicos, sobre todo porque es una sentencia en donde, si nos vamos al fondo de la misma, ella rechaza el recurso de casación interpuesto por la persona. Entonces, por lo que se da por entendido que todos los argumentos que presentó, pues entonces no fueron tomados en consideración por la Suprema. Pero resulta que sí la Suprema sí tomó en cuenta, en base a lo que es el ejercicio extraordinario de sustituir los motivos erróneos de los jueces de fondo cuando aplique, la Suprema Corte de Justicia estimó que independientemente de que la sentencia no se retuviera una falta o una reparación, mejor dicho, en contra de la institución financiera que cometió la falta que te voy a describir a continuación, realmente sí la Suprema dio por hecho de que la falta existió y en consecuencia eso fue lo que ha destapado los titulares de los periódicos. ¿Y cuál es esta falta? Bueno, la que se determina que ninguna institución bancaria sin la debida autorización del titular de una cuenta puede proceder a realizar el retiro de la misma. Entonces, es interesante ver el entorno en que fue dictada esta sentencia. Esta sentencia fue dictada a raíz de una acreditación en unos fondos que se hicieron de una cuenta de nómina y se duplicó ese depósito. La persona no tenía el conocimiento de que le había sido retirado ese dinero de su cuenta. Entonces, ¿cuál ha sido realmente el criterio de la Suprema? Establecer que si no existe una autorización previa de parte del propietario de una cuenta, usted no puede retirar fondos de la misma. Entonces, ha creado cierta controversia porque dice, bueno, los bancos sobre todo tienen un protocolo que llevan a cabo cuando usted abre una cuenta y si usted tiene otro producto financiero con ese banco, pues usted autoriza, en los casos de los préstamos casi siempre, que ese dinero sea debitado de su cuenta. Pero en estos casos estamos hablando de situaciones en las cuales no haya existido ningún tipo de autorización por parte del dueño de la cuenta para que se procedan a hacer retiro. No sé cómo opina nuestra querida Amarilis Durán con respecto al tema, pero realmente yo lo que veo es que es una decisión que lo que viene es a
a aplicar simplemente medidas que ya, de hecho, por el reglamento del usuario del sector financiero, ya habían sido recogidos. Si usted no autorizó el retiro de dinero de una cuenta, no se le puede retirar. Si usted autorizó mediante los diferentes contratos que suscribe con instituciones financieras a que se les retire dinero de su cuenta, los bancos van a poder y van a continuar retirando ese dinero porque ya cuentan con la autorización previa del dueño de la cuenta o del cliente bancario. Bueno, realmente hay que tomar en cuenta que el contrato es ley entre las partes. Generalmente, todas las instituciones bancarias tienen previsiones en cuanto a la facultad y el poder para retirar fondos de las cuentas de sus clientes. En el caso que acontece, si bien es cierto que ha sido una percepción, por decir equivocada, de la gran mayoría, de que entienda que a partir de ahora cada cargo que deba tener una cuenta o una tarjeta debe contar con la autorización previa, no es así. Porque resulta que el caso que trató la Suprema es de un empleado, el cual cobraba a través de una cuenta de nómina, y justamente al entender que es una cuenta de nómina, se depositan y se retiran, con la diferencia de que se le escapó y cometieron la falta de que aún la empresa me lleve a abrir una cuenta a una institución, yo tengo un contrato directo con esa institución. Y no importa el conflicto que pueda intervenir entre el empleado y el empleador, al momento de retiros, el banco tiene que contar con lo que es la autorización. Y en el caso que ocurre, la falta radicó justamente en eso, que se interpretó que por ser una cuenta de nómina, podían, así como depositar por error, retirar. Pero hay un tema. Usted puede depositarle a una persona que le pueda adeudar 100,000 pesos para hacerlo gráfico. Y yo perfectamente hacer 2 depósitos de 50. Y el banco, independientemente de que le diga a una de las partes, mira, no eran 100, eran 50, retíralo, tiene obligatoriamente al momento que hacer ese retiro contar con la anuencia de ese titular de esa cuenta. Es lo mismo cuando pasa con los embargos. Cuando los bancos le llega un embargo de un tercero, muchas veces, y sabemos por la práctica y los abusos que se dan, que embargan en base a títulos que no se corresponden, embargan en base a cantidades que no se corresponden. Sin embargo, el banco debe ser un elemento neutro, es un tercero embargado, es un tercero que no puede intervenir en el conflicto de dos partes. Y justamente me llamó mucho la atención que a raíz de la sentencia, doctora, la superintendencia de bancos hizo una nota de prensa aclaratoria a primera hora de la mañana, la Asociación de Bancos Comerciales, porque al parecer eso destapó un cierto nerviosismo, por así decirlo, en cuanto a la percepción de los clientes de que todo lo que tuvieran de ahora en adelante que asumir como cargo, tenían que previamente autorizarlo, y obviamente la comunidad se sintió muy contenta y muy feliz porque sabemos en términos reales de que los bancos deben hacer cargos y deben cobrar ciertos servicios para poder mantener lo que es la calidad de los servicios, sobre todo la estabilidad del sistema financiero nacional. Es decir, que realmente... Hay algo que me llama mucho la atención cuando ustedes hacen el análisis de que se trataba de una cuenta nómina. Y es que cuando hablamos de las cuentas nómina estamos hablando de salario. Y el artículo 200 del Código de Trabajo te dice de manera expresa que el salario es inembargable y hace las excepciones únicamente en el aspecto de la manutención de pensiones alimentarias. Entonces, si el banco se trataba de una cuenta nómina, pues entonces estamos también frente a lo que se denomina una violación a la disposición del Código de Trabajo, en el sentido de que el salario del trabajador, y de hecho, cuando se trata de pensión alimentaria, le pone un tope. ¿Hasta qué cantidad se puede hacer embargo del salario? Y cuando hablamos de que si no se trata de un embargo per se, pero está tomando dinero del trabajador, que tiene un carácter alimentario, el aspecto de lo que es el salario. Sí, ciertamente, pero también otro aspecto interesante que tiene la sentencia es que aquí estamos hablando de cuando se hace un depósito, se duplicó un depósito, se hace un retiro de depósitos y tenemos que tomar en cuenta también
que la sentencia te habla de lo que es en esa materia, de lo que es el enriquecimiento ilícito, porque muchas veces nosotros no estamos exentos de cometer errores y quizás hacer un depósito duplicado o recibir en nuestra cuenta un depósito que esté duplicado. Entonces, se han dado los casos en que cuando por error nosotros tenemos en nuestra cuenta un dinero que no nos pertenece, también esa sentencia ha establecido que el hecho de usted querer mantener la propiedad de un dinero que no es suyo, pues se podría convertir en un enriquecimiento ilícito, que también tenemos que tomar en cuenta eso, nosotros, los usuarios del servicio financiero, que podemos ser beneficiados en un momento determinado de una doble o una duplicidad de depósito. Y también es importante con el tema, y queremos llamar la atención a todos los que nos están viendo, que precisamente el reglamento para los usuarios del sector financiero, pues establecen ciertos derechos que tenemos cada uno de nosotros, y es el que nosotros tenemos la facultad y los bancos el deber de suministrarnos esos contratos que estamos firmando para nosotros saber exactamente a qué es que nos estamos comprometiendo. Muchas veces vamos a una institución bancaria y quizás, como son documentos muy largos, pues nos decimos, bueno, no lo leemos, lo firmamos, un contrato de adhesión, lo firmamos y nos vamos. Pero lo que establece el reglamento es que el banco está obligado a suministrar una copia del mismo. Y además de eso, después que usted lea su contrato, si hay aspectos del contrato que usted entiende que no le son favorables y que no quiere que estén asumidos dentro de su producto, usted puede requerirle al banco la eliminación de los mismos. Y eso es con relación a varios cargos que se pueden hacer y usted determinar si quiere o no quiere que su cuenta esté ligada a ciertos productos financieros. Eso es así. Es así porque lo que esta sentencia, Sonia, viene a despertar el interés de los usuarios de que cada día cuando vayan a hacer cualquier tipo de negociación, pues cumplan con el deber de leer adecuadamente a lo que se obligan. Porque es muy bonito ir a los bancos. Cuando usted va a recibir ese dinero, usted no quiere ni que le hablen mucho. Usted lo que quiere es firmar rápido y que le hagan esa transferencia, porque ya esos cuartos están gastados, generalmente. Entonces, dentro de esa euforia que me aprobaron el préstamo, la situación es diferente a cuando tengo una cuota vencida y tengo que ir a pagar. Hay derechos y obligaciones respecto a los contratos con las instituciones bancarias, y nuestra exhortación siempre es enmarcando dentro de lo que es el cumplimiento, porque muchas veces cuando usted asume algún tipo de préstamo u obligaciones, debe procurar cada día de mantener un buen nivel de crédito. Sabemos que la situación está muy mala, que las empresas, que los empleos, pero hacer todo lo humanamente posible, como le digo a muchos relacionados, trata incluso hasta de tomar prestado a un tercero, pero cumple con las instituciones bancarias, de modo tal que tu nivel de crédito no se vea afectado, para que no se te cierren puertas en lo adelante cuando tú necesites ese dinero fresco y que realmente quieras implementar un proyecto, quieras crecer dentro de tu negocio. Es nuestra exhortación, amén de las obligaciones que deben tener, como siempre, el sector bancario, de cumplir con las normativas. Y es importante destacar que los contratos que utilizan los bancos no son contratos que son para Marilis o que son para Rosy, sino que son contratos que responden a un formato, un estándar general de políticas generales que están sustentadas dentro de lo que es el Código Monetario y Financiero y lo que son las normativas que tiene a su cargo la Superintendencia de Bancos, que es la rectora del sector financiero en todo lo que tiene que ver, y cualquier duda que tengan respecto de algún cargo, respecto de alguna situación, es importante señalar que existe un departamento importantísimo en la Superintendencia de Bancos que es Prousuario, que dicho sea de paso hicimos un interesante programa, doctora, con la encargada de dicho departamento, y realmente le pudimos ofrecer a nuestros queridos televidentes una serie de informaciones en la cual pueden recurrir a ese departamento. Es decir, que el ciudadano no está desprotegido.
realmente. La legislación es muy rica. Sabemos que hay situaciones que se dan, obviamente, entre las partes, y para eso están los organismos. También ya al final de la jornada, cuando no se ponen de acuerdo, pues justamente están los tribunales, que son los que tienen ya la última decisión al respecto, que aparentemente en este caso que hemos comentado, fue una demanda que llevaron por apenas 90,000 pesos, doctora. Sí, Oye, así es. y llegó a la Suprema. Y llegó a la Suprema, que para los que no entienden cuando nosotros decimos llegó a la Suprema, eso significa que duraron mínimo de 6 a 7 años litigando. Y mira cómo llega hasta ahí. Sin embargo, doctora, también eso que usted nos dice que nos llena de mucha tranquilidad de que exista un departamento en la superintendencia y que muy bien funciona, en lo que es el departamento de prousuario, que también la gente abra bien los ojos, porque como bien usted señala, cuando vamos a firmar y que recibimos el dinerito de un préstamo, no leemos nada. Y ciertamente la mayoría de los contratos bancarios son contratos de adhesión, en donde simplemente tú tienes que te acoges, pero hay otras entidades bancarias. Y si no es esa la que te conviene de conformidad a lo que son las normas y las condiciones pactadas, te puedes ir a otra y no tienes que ponerte a firmar de forma arbitraria una cláusula que tú sabes que a la final ni vas a poder cumplir o simplemente no escoges cumplir. Y podemos poner miles de ejemplos. Cuando se hace un financiamiento de un vehículo, vemos que los bancos se quieren quedar con el original de la matrícula y te dicen, bueno, eso es así y eso es lo que, y simplemente yo no voy a hacer una inscripción de una oposición y yo me quedo con el original de la matrícula. Y simplemente si yo no me interesa bajo ese esquema que me ha tocado personas que he asesorado, pues simplemente se van a otra entidad bancaria. Bueno, con relación al tema de la matrícula y la retención de documentos, es bueno señalar que el cliente tiene derecho a tener su matrícula. Lo que el banco tiene que hacer es hacer la inscripción de la oposición en la Dirección General de Impuestos Internos y obviamente hasta que ese préstamo no sea saldado va a subsistir esa intransferibilidad si se trata de un contrato de venta condicional de muebles, que dicho sea de paso, doctora, usted ha puesto un tema que es la venta de vehículos, que es el préstamo que más alegría da cuando usted lo canaliza y se lo vea, porque significa que usted se va a ir bien montado. Pero resulta que cuando las cosas en términos económicos no son como lo que hemos proyectado, es importante, aprovechando el espacio para los queridos televidentes, que este tipo de préstamos siempre exhortamos que traten de mantener un nivel de cumplimiento 1A. ¿En qué sentido? Porque este tipo de préstamo está avalado por la ley 483 sobre venta condicional de muebles, que no le da derecho de propiedad sobre el vehículo hasta que usted no lo salda. Y muchas veces las personas ya van por más de la mitad del préstamo. Y cuando le faltan 3 cuotas, resulta ser que no la paguen. Y eso da derecho, en términos y a la luz de esta ley, a que justamente le puedan incautar el vehículo y usted, por lo general, este tipo de contratos no permiten el ajuste de cuenta. Es decir, mira, coge el vehículo, aplícale y dame la diferencia. En la mayoría de los casos está cerrada esa vía. Entonces es importante que el nivel de cumplimiento con los bancos estemos conscientes, no solamente de saber la dirección, la tasa y voy a tomar el préstamo, sino también las consecuencias que tiene en términos económicos para lo que es nuestras actividades y para lo que es nuestro desenvolvimiento en el día a día. Yo creo que hemos ampliado bastante este tema. Tenemos otro tema que queremos tratar y es la vacunación, los derechos a la luz del Código de Trabajo y otras situaciones que tienen que ver con la Constitución. Luego de la pausa, seguimos en Soberanía Popular TV. Gracias por mantener la sintonía. Estamos de regreso aquí compartiendo con ustedes todas las informaciones que en esta semana han ocupado las primeras planas de nuestros periódicos y todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Doctora, seguimos discutiendo la obligatoriedad de la vacuna.
Y vemos por un lado juristas en el ámbito laboral, en el ámbito constitucional, unos que entienden que sí, otros que entienden que no. Y yo, antes de irnos a adentrarnos en el análisis de si es obligatorio o no y por qué lo es o por qué no lo es, lo más importante que nosotros queremos transmitirle a través de este programa es que entendamos la necesidad de vacunarnos. No es que si a mí me lo imponen o no me lo imponen. No es que si a mí me establecen que para yo poder entrar a mi trabajo, yo voy a tener que estar vacunado. Nosotros tenemos que hacer conciencia y de una manera pues cívica de por qué nosotros, los que no estén vacunados, porque en nuestro caso podemos levantar nuestra tarjeta, las 3, que tenemos nuestras 2 dosis ya colocadas, gracias a Dios, y nos hemos ocupado de que nuestra familia, en el momento en que le correspondía, así lo tenga. Sin embargo, hay mucha gente que sabemos que aún mantiene la resistencia. Entonces, hemos visto en el ámbito laboral muchos laboralistas de acuerdo de que se pudiera despedir justificadamente a un trabajador que se niegue a colocarse la vacuna. Y ven el amparo legal en la disposición del artículo 88, ordinal 15, que si bien es cierto establece de que todo trabajador que se niegue o se negare a cumplir con las medidas de seguridad, tanto que afecten a su persona como a terceros, pudiera ser despedido de forma justificada. Sin embargo, hay muchos que han puesto de frente esta disposición a nuestra Constitución. En ese sentido, Sonia, ¿qué opinas referente a esos aspectos? Sí, bien, Rosy, como has dicho, es un tema bastante controversial que tiene diferentes opiniones, pero realmente estamos frente a dos derechos, que son fundamentales y que están contemplados en la Constitución. Uno es el derecho y el deber que tiene el Estado de velar por la salud colectiva de toda la nación, y el otro es el que establece el artículo 41 de la misma Constitución, que es con relación al derecho que yo tengo de no someterme a procedimientos que sean invasivos a lo que es a mi persona. Pero también estas disposiciones de la misma Constitución, tenemos lo que son lo que establece la Ley de Salud, que la Ley de Salud establece como una obligatoriedad del Ministerio de Salud el velar porque todas las vacunas aprobadas por lo que es el Consejo de la Salud, la OMC, pues puedan ser aplicadas. Entonces, en este sentido, Rosy, muchos podríamos entender que las vacunas deberían ser obligatorias, pero vamos a vernos a nuestra realidad, y la realidad es que el Estado Dominicano lo que ha optado es porque las vacunas sean facultativas, que no sean obligatorias, que uno pueda decidir vacunarse o no, independientemente de los bien que has expresado, que se constituye en un deber ciudadano y en que nosotros tenemos que tomar conciencia de la importancia de la vacunación. Pero es una decisión que debemos tomar cada uno de nosotros y no es un hecho que se está imponiendo por el Estado. ¿Qué da lugar a esto? Esto da lugar a que precisamente se cree otra controversia, como tú lo has establecido, que es en materia laboral. Si a mí el Estado no me obliga, no es una obligación yo vacunarme, entonces se constituye eso en una falta laboral, el hecho de yo no vacunarme. Entonces, eso es una situación que se debe tomar en cuenta, y de ahí es que entiendo debemos de partir. Porque si yo no estoy violentando ninguna ley con relación al tema de la vacuna, ¿puede el empleador retenerme una falta si no lo hago? Realmente el tema de la vacunación es importante, porque nosotros, como bien lo ha establecido en organismos internacionales, tenemos que tratar de obtener lo que es la inmunidad de rebaño, pero no solamente para nosotros poder mantener nuestros puestos en los trabajos, sino para que la economía real efectivamente pues pueda avanzar, y nosotros, como lo que somos una economía de servicio, podamos brindar seguridad no solamente a todos los que nos visitan,
sino brindarnos seguridad hacia nosotros y todos nuestros familiares. Muchas veces escuchamos que un argumento que se utiliza mucho es, bueno, como bien señalaba fuera de cámara, si la vacuna no impide que me dé la enfermedad, ¿por qué vacunarme? Bueno, y es importante, sí, sigue siendo importante vacunarse, no solamente porque va a impedir que la enfermedad te dé de una manera mucho más severa y tenga inclusive que llegar quizás a un grado de una intubación o un internamiento, pero también está, como han dicho muchísimos científicos y lo han establecido, es por el tema de la carga viral que representa cuando tú estás vacunado y no estás vacunado. O sea, realmente sí eres más, puedes infectar más el hecho de que no estés vacunado, de que no lo estés. Entonces, realmente es una decisión que deben de tomar todos cada uno de los empresarios en torno a eso. Hemos visto también cómo en el Congreso la Cámara de Senadores ha solicitado al presidente de la República que emita un reglamento precisamente para aquellas personas que no están vacunadas y que se le impida el acceso a los servicios públicos. Eso también está ahora mismo en lo que es la palestra de nuestra legislación, y además, como entiendo vamos a desarrollar con la doctora Marilis, está el tema de la ley que ha impulsado el senador por la provincia de San Juan de la Maguana. O sea, que el tema de vacuna es bastante amplio. ¿Qué opina, doctora? Realmente toda la población dominicana está como a la expectativa de hasta qué punto puedo o no puedo. Pero es importante señalar, sobre todo para los empleadores, porque es una preocupación, no tan solo por el tema salud, porque también tenemos que ver las aristas de algunas decisiones. Yo puedo perfectamente despedir un empleado en el momento sin tener que justificar causas. Si el hecho de la negación de no vacunarse me va a generar, pues mire, usted ejerce el despido sencillamente y usted cumple con lo que es el pago. Ahora bien, el Ministerio de Trabajo, con la experiencia entre lo que son los conflictos de empleados y empleadores, en esta semana, si no mal recuerdo, pues hicieron un anuncio en el sentido de que el hecho de que un empleado no acepte vacunarse, eso no es motivo para que lo despidan, no es motivo para una rescisión, una ruptura del contrato de trabajo. Ya tendría el empleador que, en base a las causales que realmente le da potestad en el artículo 88 y algunos ordinales, para poder ejercer ese derecho, pero no parado en el hecho de que usted no se vacune, porque el hecho de que me vacune no necesariamente yo tengo que crear una situación de gravedad ultra, porque es una presunción que se entiende que el hecho de que no me vacune puedo infectar, pero es posible que a mí no me dé COVID nunca. Entonces, es una decisión que, más que buscarse la parte de la imposición y más que buscar elementos para lograr ese propósito, yo creo que debemos abocarnos todos a una gran campaña de concientización, porque hay que recordar, señores, que también el tema de la vacunación para algunas personas tiene hasta un aspecto religioso, y aquí hay libertad de cultos, libertad de creencias. Entonces, hay personas que no aceptan transfusiones de sangre, hay personas que no aceptan vacunarse. Bueno, esa es una decisión personal que tú dirás, bueno, le está afectando a una colectividad, pero lamentablemente, en el caso que nos ocupa, no da motivo a que eso sea un justificante para tú desvincular un empleado. Es importante que los empresarios tengan clara esa situación, porque se pueden encontrar con situaciones ya a nivel de ciertas demandas que luego se traducen en pagos que por demás, oye, yo lo que quiero es el beneficio de él, su salud, pero también hay que tomar en cuenta que nosotros dominicanos somos un poco creativos y muchas veces
dentro del sector laboral se dan situaciones de que si tengo la manera de cómo desvincular este empleado sin yo tener que pagar prestaciones laborales, también convergen otros elementos que no necesariamente van ligados al tema de la vacunación. Entonces, creo que la invitación de este programa es que sí realmente podamos insistir en concientizarnos de la importancia de la vacunación, pero que no sea un elemento de que si tú no te vacunas, usted se me va de aquí. Ya cada empresa tiene sus políticas, tiene sus protocolos, pero tiene que ceñirse a lo que es la ley, lo que es el Código de Trabajo y sobre todo a lo que es la Constitución, que está por encima de todos esos elementos que hoy se están estableciendo, porque es la norma general la que nos debe regir realmente. Y partiendo de eso y el Congreso dándole un espaldarazo al gobierno, como una manera de que se cumplan con los protocolos, estamos viendo cómo doctoras también han emitido iniciativas en cuanto a la prohibición a los lugares si uno no está vacunado. Eso, desde el punto de vista constitucional, nuestro entender, cada establecimiento tiene sus derechos en cuanto al acceso o no en determinadas condiciones que no vulneren obviamente la dignidad humana para el ingreso a sus lugares. Y también vemos otra iniciativa del senador Félix Bautista que procura un sistema de consecuencias. No es un sistema de consecuencias, doctora. Sencillo, poner multas, definir determinados hechos, permisos dentro de esta propuesta para que disminuir lo que estamos viendo hoy día, las violaciones constantes a lo que es el toque de queda. Hemos leído esta propuesta legislativa, luce interesante, nos preocupa que no hay una definición clara del proceso de cómo es el pago de multas. También vemos que le van a poner multa a los transeúntes. ¿Cómo va a operar eso, doctora? Dígame algo al respecto, Sonia. ¿Cómo tú imaginas que a un transeúnte le van a poner una multa? La propuesta también contempla que el Ministerio Público pueda manejar a nivel de acuerdos ese tipo de violaciones, que entiendo que si por un lado queremos reforzar de que se cumplan, como ponerlo, que esa facultad que tiene el Ministerio Público, porque el Código Penal ya de antemano lo establece. Entonces, realmente nosotros tenemos en los últimos tiempos un Congreso bastante prolífero con muchas propuestas, pero nos dejan las leyes sin los reglamentos, doctora. Así es, doctora Marilis. Y es interesante lo que plantea, cómo a un transeúnte lo vamos a multar. Y ese es uno de los aspectos que contiene la propuesta de ley presentada por el senador Félix Bautista. Pero también hay otros aspectos de la ley que a mí me lucen interesantes. Por ejemplo, el tema del transporte, porque alguna solución hay que buscar. Porque realmente nosotros hemos visto que cuando se está violentando el toque de queda, la decisión es que las personas son llevadas a los destacamentos, son sacadas de la vía de circulación. Entonces, eso también ha traído mucha discusión con relación a la legalidad o no de esta forma de proceder de la autoridad, porque realmente no existe en la ley, no existe existe ese vacío que se está tratando de llenar. A mí me preocupa sobremanera en este proyecto de ley es que yo creo que se está dando una posibilidad o un margen, porque cuando usted lo estudia, usted se da cuenta de que te dice que están prohibidas las fiestas, prohibida la fiesta, no, prohibida la reunión, pero te dice que toda persona que se encuentre en una reunión o una fiesta sin la debida autorización. Entonces, ahí entra. Entonces, ahí hay como una brecha. O sea, si una persona tiene autorización, puede estar en la fiesta. Entonces si no, ¿qué es autorización que estamos hablando? Porque recuerde que el decreto que limita el libre tránsito tiene excepciones. Y esas excepciones están delimitadas, que son los delivery, los médicos, los periodistas, etcétera. Pero aquí estamos hablando de que esta ley te da una brecha
donde te dice que ciertas actividades se podrían celebrar si están autorizadas. Entonces la pregunta, doctoras Amaril y doctora Rosy, esas autorizaciones, ¿cómo se manejan? ¿Quién la maneja? ¿Quién la da? ¿En qué casos se dan? Entonces... No, realmente es interesante porque vamos a ver, yo creo que de acuerdo al sector corresponderá el permiso. Si tiene que ver con el sector choferil, obviamente por analogía entiendo que será el Intran. Si tiene que ver con un tema de bares y restaurantes, tendrá que ser el Ministerio de Turismo en combinación con el Gabinete de Salud, que también tiene unos protocolos. Es decir, que por las autorizaciones, ahora el tema es frente a todo este desafío que tiene la población, en donde nos trancan por un lado, por así decirlo, en términos llanos, y por otro lado permiten esas discrecionalidades que usted acaba de señalar. Es lo que muchas veces nos resulta más difícil como pueblo entender. Es lo mismo que hoy estamos frente a muchas suspensiones de actividades, pero por otro lado vemos que autorizan otras. Entonces, dentro de un Estado de Derecho donde todas las instituciones, donde todas las personas tenemos los mismos derechos, ¿qué delimita por qué a esta institución se lo permiten y por qué a otros se lo suspenden? Es por eso que el pueblo llano, el pueblo de corazón y que vive el día a día su problemática, porque no es tan fácil, no es lo mismo usted pasarse su pandemia en la avenida Nacaona con aire acondicionado, con una serie de cosas en Evaristo Morales, en otros sectores, a usted estar en un lugar donde su casa tal vez no mide más de 40 metros y donde tienen que estar 5 gente y ya usted trancado. No estamos diciendo que no se respete lo que es el toque de queda. Claro que sí. Ahora, lo que estamos llamando es que esas personas que son las más vulnerables, que sí se están sacrificando y que sí se van a quedar en sus casas, que no vean por un lado por qué yo no puedo reunirme, por qué yo no puedo hacer esto. Y yo estoy viendo en otros lugares que está saliendo en la prensa y que lo vemos y que vamos a ver próximamente otras actividades, se permiten donde hay cantidades de personas importantes. Entonces, ese es el discurso que desde lo institucional nosotros instamos al gobierno a que sean coherentes para que la población cada día se sume a esta campaña de quédate en casa, porque es lo que la norma y la igualdad es lo que nos lleva a la paz y al respeto de lo que tiene que ver con las normativas. ¿Y sería esto competencia del abogado del defensor del pueblo, doctora Rosy? Sí, definitivamente estamos estrenando Defensor del Pueblo y todo el equipo que va a conformar este departamento, esta entidad. Y de la terna fue escogido el que de conformidad aprueba, vamos a decir así, porque políticos somos todos, no tiene ninguna vinculación a ningún partido político hasta este momento. Vemos con mucho beneplácito la escogencia y esperamos que pueda desempeñar una excelente labor. Sí, realmente hay que destacar que el Senado hizo un trabajo a los fines de la escogencia. El nuevo defensor del pueblo cuenta con una hoja de vida bastante interesante. Me gusta la profesión que tiene, que es ingeniero industrial. Y cuando vemos las competencias, estamos frente a un técnico y sobre todo siempre muy relacionado con organismos internacionales de cara a lo que son proyectos. Y eso, y a lo que tiene que ver con los derechos fundamentales. Y justamente esa es la visión y la finalidad de esta entidad y sobre todo la figura del defensor del pueblo, que es la regulación de los derechos y facultades que tienen los ciudadanos frente a la administración pública. Vamos a desear los mejores parabienes junto al equipo, en el cual también hay alguna dama que está conformando también como, ¿cuál sería el término? Los adjuntos. Primera adjunta. Primera adjunta que van a estar por los próximos años hasta el 2027. Sí. Tenemos entendido al frente de esta importante institución.
que bien merece el pueblo, que se empodere lo suficiente para disminuir y que cada día podamos tener un mejor Estado de Derecho. Señores, estamos llegando al final del programa, doctoras. Así es, Soberanía Popular TV. Ha sido una semana bastante cargada, una semana con muchas informaciones y solo pedimos al pueblo, a todos nuestros queridos televidentes, que nos quedemos en casa, que salgamos a lo necesario, que estemos en familia y aún estemos juntos. Es momento de seguir el respeto, el diálogo, el entendimiento y la comprensión, para que Dios mediante podamos salir con vida y felices, o tal vez no tan felices, pero sí con vida, que es la parte más importante que podemos retener. Son momentos difíciles en términos personales, en las empresas, familiares, el sistema de salud, pero la esperanza es lo último que debemos entregar, doctoras. Así que Soberanía Popular TV, agradecida siempre de su sintonía. Nos despedimos, doctora Rosia Escoto, doctora Sonia Uribe. Feliz de semana. Sí, a todos, darle las gracias por la sintonía y a invitarles a seguirnos cuidando. El COVID es una realidad que nos ataca a todos y que no distingue, porque antes podíamos ver cuál era la población vulnerable. El COVID está en esta nueva cepa, si así se puede denominar, que no discrimina edad, no discrimina condición de salud, a cualquier persona le puede sorprender. Así que muchísimas gracias por la sintonía. Estaremos con ustedes el próximo viernes y a sintonizar de lunes a viernes Soberanía Popular TV. Que pasen un feliz fin de semana.